A veces, el peso que sentimos no proviene de lo que está frente a nuestros ojos, sino de lo que llevamos dentro del pecho. Y no importa cuánto corramos, logremos o intentemos disimular. Hay una parte de nosotros que permanece inquieta, como si siempre faltara algo, como si nunca estuviéramos realmente presentes donde estamos, ni completamente en paz con lo que somos. Es una inquietud silenciosa, constante, que nos acompaña desde el momento en que despertamos hasta el último pensamiento antes de dormir. Y incluso cuando todo parece estar aparentemente bien, la mente insiste en traer exigencias, dudas, comparaciones y una avalancha de pensamientos que nos agotan más que cualquier esfuerzo físico. Vivimos en un mundo que exige demasiado desde fuera, pero casi nunca nos enseña a cuidar el interior. Y eso hace que, muchas veces, nos sintamos obligados a mostrar fortaleza al mundo mientras nos deshacemos por dentro, intentando sostener una imagen de control cuando lo que más deseamos es simplemente parar, respirar, silenciar y reencontrar nuestra dirección. Solo que ese silencio, hoy en día, se ha vuelto un artículo raro, porque todo grita a nuestro alrededor, todo exige una respuesta rápida, todo parece urgente. Y con eso, vamos perdiendo de vista lo que realmente importa: nuestra esencia, nuestra paz, nuestra claridad. La mente, cuando no se entrena, se transforma en un campo de batalla donde el enemigo no es el mundo, sino nosotros mismos, y nos ata al pasado, nos proyecta a un futuro que aún no ha llegado, nos hace creer que necesitamos reaccionar ante todo, que debemos agradar a todos, que solo tendremos valor cuando todo sea perfecto. Y así vamos alimentando un ciclo que nos debilita, que nos vuelve rehenes de la ansiedad, la culpa y el miedo. Pero, ¿y si te dijera que existe un camino diferente? Que es posible fortalecer la mente no huyendo de las dificultades, sino enfrentándolas con sabiduría, con presencia, con dominio. El estoicismo no es un discurso bonito guardado en libros, es una filosofía práctica, real, urgente. Es una llamada a reconquistar el control de tu mente, no por fuerza bruta, sino por conciencia, disciplina y por la elección de convertirte en alguien que no reacciona al mundo, sino que actúa según principios sólidos, con claridad de propósito y con serenidad ante las adversidades. De eso trata este video, no de fórmulas mágicas, sino de prácticas profundas, accesibles y transformadoras que pueden ayudarte a encontrar ligereza sin necesidad de huir de la realidad. Porque la verdadera ligereza no nace de la ausencia de problemas, sino de la presencia de fortaleza interior. En este video voy a compartir contigo 9 lecciones estoicas que van directo al punto, que no son teorías vacías, sino caminos posibles para quien está cansado de sentirse a merced de sus propios pensamientos, para quien quiere aprender a vivir con más claridad, con más calma, con más propósito. Y si llegaste hasta aquí y algo dentro de ti ya comenzó a moverse, quiero invitarte a formar parte de este viaje con nosotros. Suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo con quien también necesite este mensaje. Porque aquí, todos los días, construimos juntos no solo conocimiento, sino transformación. Y más aún, escribe ahí en los comentarios con firmeza y verdad la frase del día: yo tengo una mente fuerte. Escríbelo como un compromiso contigo mismo, como un punto de partida para una nueva etapa. Ahora respira hondo, suelta lo que ya no sirve y ven conmigo a descubrir cómo fortalecer tu mente puede ser el primer paso para vivir con más ligereza, propósito y verdad. 1. No te ofendas con facilidad. La fuerza está en no reaccionar. Vivimos en una era en la que todo parece ser motivo de ofensa. Una palabra maldicha, una mirada extraña, un mensaje visto y no respondido, una opinión diferente a la nuestra, todo se convierte en un desencadenante. Y el problema no está en las situaciones en sí, está en la forma en que la mayoría de nosotros se ha acostumbrado a reaccionar. La verdad es que gran parte del sufrimiento emocional moderno nace de una mente que reacciona demasiado, se ofende demasiado y reflexiona muy poco. Y eso, poco a poco, va quitándonos la paz, la claridad,
la fuerza. Los estoicos, en cambio, cultivaban una habilidad rara y valiosa, el arte de no reaccionar, de observar antes de alterarse, de reflexionar antes de herirse, de guardar silencio cuando el impulso es gritar. Para ellos, la verdadera fuerza no está en ganar debates, en rebatir críticas o en probar que uno tiene la razón. Está en mantener el equilibrio incluso cuando se es provocado, incluso cuando se es irrespetado, incluso cuando se es herido. Porque quien no se ofende con facilidad demuestra que tiene dominio sobre sí mismo. Y el dominio de uno mismo es el mayor poder que alguien puede alcanzar. Por supuesto que no estamos hablando aquí de tolerar abusos, injusticias o de guardar silencio ante lo que realmente hiere nuestra dignidad. El punto es otro. Estamos hablando de no transformar cada pequeña diferencia o contrariedad en un drama personal. Estamos hablando de no dar a las palabras de los demás un peso mayor del que merecen. Estamos hablando de no permitir que cada actitud ajena afecte quién eres o lo que sientes. Porque cuando te ofendes por todo, estás entregando el control de tu paz a cualquiera, a desconocidos, a ruidos, a situaciones irrelevantes. Epicteto decía que no es el insulto lo que te hiere, sino la creencia de que has sido insultado. Y esa frase, si te detienes a reflexionar, encierra un poder inmenso, porque te recuerda que siempre tienes una elección: interpretar lo que ha ocurrido como un ataque o como algo que no tiene que ver contigo. Puedes elegir reaccionar con rabia o responder con serenidad. Puedes decidir hundirte en el resentimiento o seguir adelante con ligereza. La elección es tuya, siempre lo ha sido, pero por supuesto eso requiere entrenamiento, porque nuestra mente ha sido condicionada desde temprana edad a defenderse, a tomarse todo de forma personal, a pensar que cualquier actitud del otro tiene que ver con nosotros. Y la mayoría de las veces no es así. A veces, la persona que fue ruda contigo está teniendo un mal día. A veces, quien no respondió tu mensaje está simplemente distraído o abrumado. A veces ese comentario grosero dice más sobre el dolor o la ignorancia de quien lo dijo que sobre ti. La mente fuerte es aquella que aprende a filtrar, que no permite que cualquier palabra atraviese el alma, que desarrolla una especie de escudo interno, no de frialdad, sino de lucidez. Y esa lucidez nos permite actuar con sabiduría, porque quien reacciona impulsivamente suele arrepentirse después. En cambio, quien responde con conciencia incluso en situaciones difíciles, construye una reputación de madurez, de firmeza, de equilibrio, y eso no tiene precio. Marco Aurelio solía escribir en sus meditaciones que, cuando alguien actúe de manera ruda o injusta, pregúntate: ¿acaso yo mismo no he actuado así alguna vez? Este ejercicio de humildad nos saca del papel de juez y nos coloca en el lugar de quien comprende la fragilidad humana. Porque todos tenemos días malos. Todos hablamos sin pensar. Todos, en algún momento, hemos herido a alguien incluso sin intención. Y recordar eso nos ayuda a no ofendernos con tanta facilidad, a ofrecer comprensión donde antes ofreceríamos juicio, a mantener la calma donde antes explotaríamos. Y mira, eso no significa callar ante lo que importa. Significa elegir las batallas correctas, porque gastar energía en lo que no vale la pena debilita. Quita el enfoque de lo esencial, nos deja a merced del comportamiento ajeno. Y quien vive reaccionando a los demás, vive en función de los demás. Pierde el centro, pierde la libertad interior, y poco a poco incluso pierde su propia identidad, porque se moldea a partir de las heridas. Entonces pregúntate: ¿eso que me hirió ahora realmente tiene que ver conmigo? ¿Esa ofensa, esa crítica, ese silencio, es algo que necesito cargar conmigo? ¿O acaso puedo soltarlo, seguir, respirar hondo y continuar mi camino en paz? Muchas veces, la fuerza está precisamente en eso, en no responder, en no justificarse, en no transformar todo en guerra. La fuerza está en pasar por encima sin cargar con el peso, en dejar ir sin guardar rencor, en escuchar y seguir, como quien ya entendió que su paz vale más que cualquier victoria en el campo de la vanidad.
Una mente fuerte no se construye evitando conflictos a cualquier precio, sino aprendiendo a no dejarse afectar por todo. Y eso es un proceso. Comienzas reconociendo los momentos en que te ofendes con facilidad. Luego, aprendes a pausar, a respirar, a observar lo que estás sintiendo. Y poco a poco, empiezas a responder de forma diferente, con más calma, con más claridad, con más presencia. Y eso por sí solo ya es un paso inmenso hacia la libertad emocional. Si sientes que te estás desgastando por cosas pequeñas, que te irritas con todo y con todos, que te estás hiriendo con frecuencia, tal vez lo que te falta no sea cambiar el mundo, sino cambiar tu forma de relacionarte con él. Tal vez necesites fortalecer tu centro, alimentar tu autoestima, reforzar tus límites internos. Porque cuando sabes quién eres, cuando tienes conciencia de tu valor, lo que los demás dicen o hacen pierde el poder de herirte. Y cuando entiendes eso, algo dentro de ti cambia. Empiezas a escuchar más y a reaccionar menos. Empiezas a darte cuenta de que no todo merece respuesta, que el silencio a veces es la respuesta más poderosa, que seguir en paz es más noble que ganar una discusión, que ser firme no significa ser agresivo y que ser comprensivo no significa ser débil. Aprendes a posicionarte con respeto, pero sin desgastarte, a protegerte, pero sin cerrarte, a expresarte, pero sin necesitar probar nada a nadie. La fuerza está en no reaccionar, en no caer en la trampa del ego herido, en no transformar cada desacuerdo en batalla, en no vivir con la piel tan sensible. La fuerza está en mantenerse entero incluso cuando intentan fragmentarte. Y eso, mi amigo, mi amiga, es una conquista diaria. Pero una vez conquistada lo cambia todo, porque dejas de ser reactivo y pasas a ser activo, dejas de ser rehén y pasas a ser protagonista, dejas de perderte en los demás y comienzas a encontrarte en ti mismo. 2. Sé tu propio juez. La opinión ajena no define tu valor. Pocas cosas drenan tanta energía como vivir en función de la aprobación de los demás. Y tal vez ni siquiera te des cuenta de cuánto te afecta eso. Está en los detalles, cuando piensas 2, 3, 10 veces antes de decir algo por miedo al juicio. Cuando cambias tu forma de vestir, de hablar, de actuar, solo para encajar en un grupo. Cuando sientes que necesitas agradar a todo el mundo todo el tiempo, incluso si eso te cuesta tu propia paz. Eso tiene un precio, y es alto, el precio de perderte de ti mismo. El estoicismo es directo con respecto a eso. Solo encuentras la paz verdadera cuando dejas de ser esclavo de la opinión ajena. Cuando dejas de vivir de fuera hacia adentro y comienzas a vivir de dentro hacia afuera. Cuando tu valor ya no está condicionado a lo que los demás piensan, dicen o esperan, sino a lo que eres, a lo que practicas, a lo que eliges ser, aunque nadie te esté mirando. Epicteto decía que es imposible para un hombre aprender aquello que cree que ya sabe. Y si vives dependiendo de la validación de los demás, nunca aprenderás a confiar en tu propia visión. Siempre vas a necesitar un aplauso, un elogio, una señal externa para seguir adelante. Te empequeñecerás ante cualquier crítica, vacilarás ante cualquier desaprobación, te esconderás, te callarás, te anularás. Y la vida, de ese modo, se vuelve un teatro, un papel eterno que interpretas, pero que nunca representa quién eres realmente. Sé tu propio juez. Esa frase encierra una fuerza que tal vez solo entiendas cuando realmente la pongas en práctica. Ser tu propio juez es mirarte a ti mismo con honestidad, es evaluar tus actitudes con criterio, con claridad, con responsabilidad. Es reconocer cuando te equivocas, sin destruirte por ello. Es valorar cuando aciertas, sin necesidad de que alguien lo valide. Es tener un sentido interno de dirección, un norte que no depende del viento externo. Y eso exige madurez, porque ser tu propio juez no es aislarse, ni ignorar todo lo que los demás dicen, sino saber filtrar, saber escuchar sin doblegarse, saber que el otro puede incluso observarte, interpretarte, juzgarte, pero solo tú vives tu propia verdad.
Solo tú conoces el camino que has recorrido hasta aquí. Solo tú sientes por dentro lo que necesita ser ajustado, lo que necesita ser mantenido, lo que necesita ser dejado atrás. La opinión ajena es volátil. Hoy te aplauden, mañana te critican y luego se olvidan de ti. Y si tu autoestima está basada en eso, va a oscilar junto con ello. Va a ser frágil, insegura, vulnerable. Pero cuando fortaleces tu sentido interno de valor, lo que dicen los demás pierde fuerza. No porque te vuelvas indiferente, sino porque aprendiste a escucharte a ti antes que al mundo. Marco Aurelio escribía todos los días para sí mismo sobre eso. Recordaba que la virtud no depende del reconocimiento, que la integridad no necesita audiencia, que la rectitud es una elección íntima y no una moneda de cambio social. Y ese recordatorio constante lo ayudaba a mantener los pies en la tierra, incluso siendo emperador, incluso estando rodeado de aduladores, de críticos, de exigencias. Él sabía que al final del día, la única opinión que realmente importa es la de su propia conciencia. Pero ¿cómo poner eso en práctica? Comienza observando cuántas de tus actitudes son movidas por el miedo a lo que los demás van a pensar. ¿Cuántas veces dejaste de ser sincero contigo mismo por temor a desagradar? ¿Cuántas veces te sobrecargaste solo para mantener una imagen de fuerte, de capaz, de amable? Y pregúntate, ¿esto me está haciendo bien? ¿Esto me acerca a quien realmente quiero ser? ¿O solo estoy intentando mantener una versión aceptable de mí mismo para los demás? Ser tu propio juez es liberador porque te devuelve el poder. Te devuelve la autonomía de vivir con coherencia, de elegir con autenticidad, de actuar con firmeza, incluso cuando no es popular, incluso cuando nadie lo entiende. Y eso no es arrogancia, es conciencia. La conciencia de que, si pasas la vida intentando agradar a todos, acabarás traicionándote a ti mismo. Y no te engañes. Cuanto más te alineas internamente, más claro se vuelve todo. Dejas de ser rehén de los elogios. Dejas de conmoverte con críticas vacías. Dejas de perder tiempo intentando ser aceptado por quienes nunca te van a comprender de verdad. Comienzas a valorar más tu paz que la aceptación, tu verdad más que la reputación, tu esencia más que la imagen. Pero claro, eso no ocurre de la noche a la mañana. Es un entrenamiento, un proceso. Vas a tropezar, vas a descubrirte buscando aprobación otra vez, vas a dudar de ti, vas a querer volver a la comodidad de ser el bueno, el que agrada, el que no molesta. Pero poco a poco vas a darte cuenta de que ese papel es demasiado pequeño para la persona en la que te estás convirtiendo. Ser tu propio juez exige autoconocimiento, exige tiempo de silencio, exige sumergirte en ti mismo, exige confrontar miedos antiguos, el miedo a no ser aceptado, a no ser amado, a ser malinterpretado. Pero cuanto más enfrentas esos miedos, más entero te vuelves, más dueño de ti mismo. Y poco a poco algo cambia. Comienzas a respetarte más. Y cuando te respetas, comienzas a posicionarte mejor, a hablar con más claridad, a decir no con más tranquilidad, a salir de situaciones que ya no tienen sentido, a sostener tus decisiones sin necesidad de justificarlas todo el tiempo. Comienzas a andar con más ligereza, porque ser verdadero contigo mismo siempre va a pesar menos que cargar con una máscara. La mente fuerte es aquella que no se doblega ante el ruido del mundo, que ha aprendido a escuchar su propia voz por encima de las demás, que reconoce sus errores, sí, pero que no se define por los juicios ajenos, que no vive comparándose porque sabe que cada camino es único, que no se empequeñece ante las miradas porque ha aprendido a mirar hacia adentro. Por eso, si hoy sientes que te estás perdiendo en expectativas externas, si sientes que estás viviendo más para los demás que para ti, tal vez sea hora de rescatar tu autonomía, de mirar al espejo con más firmeza, de escuchar tu propio juicio antes de buscar cualquier aprobación, de recordar que no viniste al mundo para ser una copia, sino para ser completo, y cuando te conviertes en tu propio juez, sucede algo increíble. Los ruidos externos disminuyen, las comparaciones pierden sentido, la ansiedad de agradar
Cede espacio a la paz de vivir en coherencia. Ya no necesitas probar nada, porque tu vida, tu postura y tu verdad ya hablan por ti. 3. Domínate a ti mismo. La libertad está en la disciplina. Si hay algo que los antiguos maestros estoicos entendían con claridad, era esto: no existe verdadera libertad sin el dominio de uno mismo. Y mira, esto puede parecer contradictorio a primera vista. Al fin y al cabo, cuando escuchamos la palabra libertad, la imagen que suele venir a la mente es la de alguien suelto, ligero, libre de reglas, haciendo lo que quiere, cuando quiere. Pero los estoicos lo veían desde otro ángulo. Para ellos, ser verdaderamente libre no es hacer todo lo que uno desea, sino no ser esclavo de los propios deseos. ¿Conoces esa sensación de estar atrapado por impulsos que ni tú mismo entiendes? Esa rabia que explota antes incluso de que pienses, ese deseo que te arrastra a decisiones que luego lamentas, esa pereza que parece más fuerte que tu razón. Todo eso muestra que por dentro aún hay desorden, y mientras ese desorden interno gobierne tus elecciones, no estás en control, estás siendo controlado. Y el nombre de eso, aunque duela reconocerlo, es esclavitud emocional, esclavitud de los impulsos, esclavitud de la mente. La disciplina, en este contexto, no es un castigo, no es rigidez vacía, no es represión. La disciplina es libertad en construcción. Es el arte de conducirte a ti mismo por caminos que, aunque a veces exijan esfuerzo, llevan a resultados que generan orgullo. Es levantarse temprano cuando lo que quieres es quedarte, porque sabes lo que quieres construir. Es callar cuando el impulso quiere gritar, porque valoras la paz más que tener la razón en un conflicto. Es decir no cuando todos dicen sí, porque ya entendiste que no todo lo que parece placentero vale la pena. Y dominarse a sí mismo comienza en pequeños gestos, porque no es en las grandes decisiones donde se fortalece la mente, es en lo cotidiano. Es en ese momento en que sientes ganas de rendirte, pero respiras hondo y continúas. Es cuando podrías ceder a la queja, pero eliges el silencio. Es cuando percibes que algo o alguien está robando tu paz, y en lugar de reaccionar impulsivamente, te recoges, observas, ponderas y decides con sabiduría. Eso es fuerza. Eso es libertad. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, decía que la verdadera medida de un hombre no está en cómo actúa cuando todo está bien, sino en cómo se comporta ante el caos. Y lo que quiere decir con esto es que el dominio de uno mismo no es un lujo reservado para los días tranquilos, es una necesidad para los días turbulentos, porque es fácil parecer equilibrado cuando no hay tensión. La verdadera prueba es mantener la mente firme cuando todo a tu alrededor se está desmoronando, cuando las emociones intentan arrastrarte al fondo, cuando los problemas tocan a la puerta como tormentas. Ahí es donde realmente descubres quién eres, pero eso no se construye de la noche a la mañana. Es un entrenamiento. Los estoicos lo llamaban práctica filosófica. Sabían que así como un cuerpo fuerte se forma con repetición, sudor y resistencia, una mente fuerte se construye con constancia. Necesitas observarte, entender tus detonantes, identificar los momentos en los que sueles perder el control. Y más que eso, necesitas comprometerte a actuar diferente, incluso cuando sea difícil. Y será difícil, pero es en esa incomodidad donde ocurre la verdadera transformación. Séneca, otro gran maestro estoico, escribió que la disciplina es lo que nos libera de la tiranía de las pasiones. Y esa frase lo resume todo. Mientras seas dominado por tus emociones más instintivas, por tus deseos más inmediatos, por tus reacciones más impulsivas, serás como una hoja al viento, siempre siendo llevado por algo fuera de tu control. Pero cuando aprendes a parar, respirar, pensar y elegir con lucidez, ahí todo cambia. Porque ahora eres tú quien conduce, no el mundo. Y fíjate bien, eso no significa volverse una persona fría o insensible. Al contrario, significa sentir con profundidad, pero sin ahogarse. Significa desear, pero no perderse en los deseos. Significa tener emociones,
pero no dejar que ellas conduzcan tu vida. Es vivir con intensidad pero con claridad, porque una mente fuerte no es una mente que reprime, es una mente que comprende, que acoge, pero que decide con conciencia. Mucha gente confunde libertad con ausencia de límites, pero la ausencia de límites es lo que lleva a la confusión, al exceso, al desequilibrio, y todo eso pesa, todo eso cansa, todo eso roba la ligereza que tanto buscas. Cuando te impones límites saludables, cuando construyes una rutina con sentido, cuando dices no a lo que te distrae y sí a lo que te fortalece, estás cultivando la libertad que más importa, la libertad de vivir una vida coherente con quien quieres ser. Y esa coherencia no viene de fuera. No sirve de nada esperar que el mundo te dé paz si aún no has aprendido a cultivarla dentro de ti. No sirve de nada culpar a los demás por tu desequilibrio si aún no has asumido el mando de tu propia mente. El estoicismo nos invita a ese cambio de perspectiva. Nos muestra que la verdadera paz comienza con la disciplina de no perderse en uno mismo, que la verdadera ligereza nace del esfuerzo de poner orden en el caos interior, que el verdadero poder está en mirar hacia adentro y asumir la responsabilidad por la forma en que reaccionas, eliges y vives. Y tal vez pienses, pero esto es difícil. Sí, lo es. Difícil, pero posible. Y más que posible, necesario. Porque el dolor de perderse de uno mismo es siempre mayor que el esfuerzo de reencontrarse. Y cuando empiezas a vivir con más disciplina, con más propósito, con más conciencia, percibes un cambio silencioso, pero profundo. Los pensamientos se vuelven más claros, las emociones más equilibradas, las relaciones más saludables y la vida se vuelve más ligera. La mente fuerte no es aquella que no siente, sino aquella que lo siente todo y aún así elige el mejor camino. Y ese camino muchas veces exige silencio, paciencia, firmeza. Exige que digas no a placeres inmediatos, a respuestas rápidas, a distracciones constantes. Exige que resistas la tentación de huir de ti mismo y en lugar de eso, mires hacia adentro con honestidad y coraje. Porque solo quien se enfrenta a sí mismo con verdad puede construir una mente verdaderamente fuerte. Entonces, si hoy sientes que estás viviendo una vida pesada, cansada, turbulenta, tal vez la clave no esté en cambiar todo a tu alrededor. Tal vez lo que necesita cambiar primero es tu relación contigo mismo, la forma en que lidias con tus deseos, con tus debilidades, con tus impulsos, porque es en el dominio de uno mismo donde comienza toda liberación, y es en esa liberación interior donde nace la ligereza que tanto buscas. La mente fuerte es el suelo fértil de la paz, y la disciplina es la semilla. Cultívala todos los días, incluso en los días en que parezca difícil, incluso en los días en que parezca inútil, porque cada pequeño gesto de autocontrol, cada elección consciente, cada renuncia a lo que te sabotea, es un paso más hacia una vida más ligera, más serena y más verdadera. 4. Vive con intención, menos ruido, más dirección. ¿Sabes qué debilita la mente de mucha gente hoy en día? El exceso. Exceso de información, de estímulos, de expectativas, de comparaciones, de exigencias. Es tanto el ruido externo, y también el interno, que muchas personas simplemente pierden la dirección. Viven en modo automático, corriendo de tarea en tarea, de notificación en notificación, de preocupación en preocupación, pero sin detenerse a preguntarse, ¿a dónde estoy yendo? ¿Por qué estoy haciendo todo esto? ¿Cuál es al final el propósito detrás de mi rutina? El estoicismo ofrece un antídoto poderoso contra esa dispersión: vivir con intención. Y vivir con intención es exactamente lo opuesto a vivir en piloto automático. Es estar despierto, es tomar decisiones conscientes, es tomar las riendas de la propia vida, incluso en medio del caos. No significa tener todo bajo control, ni vivir con planes trazados al milímetro. Significa, ante todo, saber qué se busca y por qué se busca. Significa eliminar el ruido y enfocarse en lo esencial. Y eso, cuando se practica con constancia,
fortalece la mente como pocas cosas lo hacen. ¿Alguna vez tuviste la sensación de terminar el día exhausto, pero sin saber exactamente qué hiciste? ¿Sentiste que siempre estás ocupado, pero rara vez eres productivo? ¿Miraste tu agenda llena y pensaste, estoy haciendo un montón de cosas, pero ¿realmente estoy haciendo lo que importa? Pues sí, eso es el ruido, y el ruido es traicionero, porque da la ilusión de movimiento, cuando en realidad solo estás girando en círculos, y cuanto más ruido, menos claridad. Cuanta menos claridad, más te sientes perdido. Los estoicos comprendían esto profundamente. Para ellos, la vida necesita dirección, necesita un eje, necesita sentido. Y eso solo se encuentra cuando silencias el mundo por un momento y te vuelves hacia adentro. Cuando te preguntas, con honestidad, ¿qué es realmente importante para mí? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué puedo hacer hoy que me acerque a eso? Estas preguntas son simples, pero provocan una revolución en la forma en que vives. Vivir con intención es elegir. Elegir qué vale tu tiempo, tu energía, tu enfoque. Es aprender a decir no a lo que te aleja de quien quieres ser. Es seleccionar las batallas, los compromisos, las compañías, los pensamientos, porque todo eso influye en tu camino. Y si no prestas atención, terminas viviendo la vida de los demás, cumpliendo expectativas que no son tuyas, persiguiendo metas que nunca fueron tuyas, frustrándote con estándares que nunca debieron ser tuyos. Y eso agota, eso drena, eso te desconecta de tu propia esencia. La mente fuerte es aquella que sabe hacia dónde va, que tiene suficiente claridad para no distraerse con todo lo que aparece. Porque mira, el mundo te va a ofrecer 1000 direcciones todos los días. Te va a jalar en todas las direcciones. Y si no tienes un propósito claro, acabarás siendo arrastrado. Por eso, vivir con intención es como plantar un ancla dentro de ti. Es tener un punto de estabilidad en medio de las olas. Y eso trae paz, trae enfoque, trae un tipo de fuerza silenciosa que te sostiene en los días difíciles. Pero ¿cómo hacer eso en la práctica? Comienza observando tu rutina. ¿Cuántas de las cosas que haces todos los días están realmente alineadas con lo que valoras? ¿Con lo que te fortalece? ¿Con lo que te hace crecer? A veces basta con un pequeño ajuste para hacer una gran diferencia. Puede ser levantarte un poco más temprano para tener un momento de silencio. Puede ser reducir el tiempo en redes sociales. Puede ser cambiar una conversación vacía por un libro que te inspire. Puede ser decir no a algo que todos aceptan, pero que tú ya has notado que te agota. Otra práctica estoica importante es comenzar el día con una intención clara. Antes de salir a hacer todo en automático, detente un minuto y pregúntate, ¿cuál es mi enfoque hoy? Y no tiene que ser algo grandioso. A veces tu intención puede ser cultivar más paciencia, o mantener la mente serena ante los imprevistos, o hacer una tarea importante con excelencia. Lo que importa es que ese enfoque te da dirección, y cuando tienes dirección no te pierdes en el ruido. Marco Aurelio hacía esto todos los días. En sus meditaciones escribía pequeños recordatorios para sí mismo. Cosas como, recuerda tu naturaleza, no te distraigas con los aplausos, haz lo que esté a tu alcance con rectitud. Esos recordatorios eran anclas, guías, formas de mantener la mente firme incluso ante las presiones de ser el hombre más poderoso del mundo. Si él necesitaba eso, imagínate nosotros. Vivir con intención también significa asumir responsabilidad, porque cuando entiendes que tu vida es el resultado de tus elecciones, dejas de culpar al mundo. Percibes que no puedes controlar todo, pero puedes elegir cómo reaccionas, cómo actúas, qué priorizas, y esa conciencia te fortalece. Comienzas a valorar más tu tiempo. Comienzas a gastar menos energía en lo que es superficial. Comienzas a hablar menos y a actuar más. Comienzas a preocuparte menos por la opinión ajena y más por tu coherencia interna. Y poco a poco, notas que tu mente está más tranquila, porque ahora no está siendo jalada por todos lados, está centrada, está enraizada. Y cuando la mente encuentra ese centro,
No se tambalea con cualquier viento, no se agita con cualquier provocación, no se confunde con cualquier moda. Sabe quién es, sabe lo que quiere. Y eso es raro, y eso es valioso. Si sientes que tu vida está pesada, caótica, sin dirección, tal vez no sea porque estás haciendo poco. Tal vez sea porque estás haciendo demasiado de lo que no importa. Y eso solo se resuelve con intención, con elecciones, con enfoque, con el coraje de eliminar lo que es ruido y dedicarse a lo que es esencial. Y recuerda, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que atrae es válido, no toda oportunidad es una bendición. La sabiduría está en discernir, en saber qué vale la pena, en percibir que la dirección es más importante que la velocidad, porque no sirve de nada correr si no sabes hacia dónde vas. Por lo tanto, vive con intención, elige con conciencia, silencia el ruido, enfócate en lo que te mueve, en lo que te transforma, en lo que te acerca a tu mejor versión, porque cuanto más dirección tengas, menos distracción te desviará. Y una mente enfocada, alineada, consciente, es una mente fuerte, y una mente fuerte lleva a una vida ligera. 5. Suelta lo que no puedes controlar. La ligereza. Comienza con el desapego. Si hay algo que pesa en nuestra mente y en nuestro corazón, es cargar con lo que está fuera de nuestras manos. La angustia de intentar resolver lo que no depende de nosotros, la desesperación de querer cambiar al otro, la ansiedad por controlar el futuro, el resentimiento por algo que ya pasó. Todo eso se va acumulando como piedras en los bolsillos de alguien que intenta nadar en aguas profundas. Y por más que uno se esfuerce, mientras siga sujetando lo que no le corresponde sujetar, la vida no fluye, la ligereza no llega y la mente permanece cansada. El estoicismo es muy claro al respecto. Hay cosas que están bajo tu poder y hay cosas que no lo están. Todo lo que está fuera de tu pensamiento, de tus acciones y de tu voluntad, está fuera de tu dominio. Y luchar contra esa realidad es como intentar detener la marea con las manos. Es frustrante, inútil y agotador. Por eso, los estoicos siempre repetían una idea simple pero poderosa. No gastes tu energía en lo que no depende de ti. Ahora, piensa conmigo. ¿Cuántas veces has perdido un día entero o incluso una semana dándole vueltas a una actitud que alguien tuvo contigo? ¿Cuántas noches mal dormidas por preocupaciones sobre algo que aún no ha pasado y que tal vez nunca pase? ¿Cuántos buenos momentos dejaste de vivir porque tu mente estaba demasiado ocupada, intentando encontrar una respuesta para lo que simplemente no tiene respuesta? ¿Qué ganaste con eso? Probablemente solo cansancio, solo frustración y una mente más pesada. Desapegarse en este sentido no es ser indiferente, frío o desconectado, no es dejarlo todo como si nada importara. Desapegarse, bajo la óptica estoica, es tener la sabiduría para reconocer los límites entre lo que es tu responsabilidad y lo que no lo es. Es entender que hay un punto en el que termina tu deber, y a partir de ahí comienza la libertad de la vida, de los otros, del tiempo. Y respetar eso es una señal de madurez emocional, de fuerza mental, de paz interior. Crecemos escuchando que hay que ser fuertes, y muchas veces esa fuerza se interpreta como aguantar todo, resolver todo, arreglar todo. Pero tal vez la verdadera fuerza consista en saber soltar, soltar el control, soltar el apego al resultado, soltar la expectativa. Porque aferrarse demasiado también es una forma de miedo. Miedo a perder, miedo a fallar, miedo a que algo se salga del guión que escribiste en tu cabeza. Pero el problema es que la vida rara vez sigue el guión. Y quien no aprende a adaptarse, a aceptar y a confiar, termina sufriendo más de lo necesario. Epicteto decía que las cadenas que más nos aprisionan son las que nos colocamos nosotros mismos, y casi siempre nacen del deseo de controlar lo incontrolable. No controlas lo que el otro siente, piensa o hace. No controlas el tiempo, ni el pasado, ni las decisiones ajenas. No controlas el tráfico, ni la economía, ni la opinión de los demás. Puedes influir, orientar, participar, pero controlar, no.
Y todo lo que intentas controlar a la fuerza acaba escapando entre los dedos y hasta hiere. Pero, ¿y lo que sí puedes controlar? Ah, eso es lo más bello. Puedes controlar tu reacción, tu elección, tu respuesta ante las circunstancias. Puede que no controles el viento, pero puedes ajustar las velas. Puede que no controles la tormenta, pero puedes elegir cómo te posicionas ante ella. Puede que no controles lo que el otro te dice, pero puedes decidir si cargarás con eso o dejarás que pase. Y créeme, esa elección lo cambia todo. Cuando empiezas a soltar lo que no puedes cambiar, lo primero que sientes es alivio. Es como quitarse una mochila invisible de la espalda. Respiras mejor, duermes mejor, piensas con más claridad. Y es en ese espacio donde nace la ligereza. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ahora solo estás lidiando con lo que es tuyo. Y eso, por más desafiante que sea, es mucho más liviano que luchar contra lo que está más allá de tu alcance. Hay una práctica estoica que puede ayudarte con esto. Al despertar, pregúntate, ¿qué está bajo mi control hoy? Haz una lista mental o incluso por escrito. Y luego, con la misma sinceridad, pregúntate, ¿qué no está bajo mi control? Y entonces, decide soltarlo. Cada vez que notes que tu mente comienza a preocuparse por algo que está fuera de tu alcance, recuérdalo. Esto no es mío. Puedo observar, aceptar, convivir, pero no necesito cargarlo. Claro, esto es un entrenamiento. Nadie aprende a soltar de la noche a la mañana. Vivimos en una cultura que exalta el control, que exige certezas, que condena la duda. Pero la filosofía estoica va en la dirección contraria. Nos enseña a tener serenidad ante la incertidumbre, a encontrar estabilidad incluso cuando todo cambia, a permanecer en paz aún sin tener todas las respuestas. Y esa capacidad surge precisamente de soltar lo que no nos corresponde controlar. La mente fuerte sabe discernir lo esencial de lo accesorio, y gran parte de lo que pesa en nuestra vida es accesorio. Es expectativa frustrada, es resentimiento no resuelto, es apego a un ideal que nunca se concretó. Cuando comienzas a soltar eso, algo se desbloquea por dentro. Y no es que te vuelvas una persona apática, te vuelves una persona más consciente, más presente, más preparada para vivir lo que realmente importa. Mucha gente habla de dejar ir, pero pocos lo practican, porque dejar ir exige coraje. Exige aceptar que no todo será a tu manera, que no todos actuarán como te gustaría, que no siempre las cosas tendrán sentido. Y está bien, la ligereza comienza cuando miras al caos y dices, no necesito controlar esto para estar en paz, porque tu paz no depende de que el mundo sea perfecto, depende de que tú estés completo. Y entonces, cuando sueltas, lo que ocurre es casi mágico. Creas espacio. Espacio para respirar, para crear, para amar con más libertad, para vivir con más verdad. Dejas de luchar contra la corriente y aprendes a nadar con ella. Te alineas con el flujo de la vida, sin dejar de ser tú, pero aprendiendo a fluir, a adaptarte, a confiar más en el proceso. Eso no significa pasividad, significa sabiduría, porque luchar todo el tiempo contra lo que no depende de ti no es fuerza, es desgaste. Entonces, si sientes que tu mente está pesada, que tu corazón está tenso, tal vez lo que esté faltando no sea más esfuerzo, sino más ligereza. Y la ligereza, como nos recuerdan los estoicos, comienza con el desapego. No un desapego frío, sino un desapego maduro. Aquel que mira lo que no puede cambiar y elige no aprisionarse. Que encara la vida como es, imperfecta, incierta, sorprendente, y aún así, sigue firme, con paz en el corazón y claridad en la mente. 6. Silencia el ruido interno. La paz no se grita, se construye. A veces el mundo exterior está en calma, pero aquí dentro es una tormenta. Despertamos con el cuerpo descansado, pero con la mente agotada. Y no es porque algo haya sucedido realmente, es porque incluso en el silencio del ambiente, los pensamientos no se detienen. La mente grita, juzga, compara, cuestiona, repite el pasado,
proyecta el futuro, fabrica miedos, revive dolores, y te das cuenta de que lo que realmente te roba la paz no son las circunstancias externas, es el ruido interno. Y ese ruido puede tomar 1000 formas. A veces es un pensamiento insistente, a veces es una culpa antigua, a veces es una preocupación que te aprieta el pecho, a veces es un conflicto que ensayas 1000 veces en la cabeza. Y cuanto más intentas distraerte, más crece, porque el ruido interno no se resuelve con evasión, se resuelve con presencia, con el coraje de parar, escuchar y transformar. Los estoicos lo sabían, y por eso, incluso viviendo en tiempos de guerras, persecuciones, pérdidas y turbulencias, cultivaban una serenidad que no dependía del entorno, porque la paz estoica no es la ausencia de problemas, es la presencia de claridad. Es tener una mente que ha aprendido a no ahogarse en sus propias voces internas. Es entrenar el pensamiento para que sirva a tu vida, y no para sabotearla. Marco Aurelio escribía todos los días para sí mismo como una forma de silenciar el caos mental. Usaba la escritura como un espejo, registraba sus conflictos, sus miedos, sus dudas, y al hacerlo, los organizaba. Daba forma a lo que era confuso, luz a lo que era sombra, y esa práctica es una de las formas más eficaces de construir paz. No una paz superficial, de frases hechas o mantras vacíos, sino la paz que nace del enfrentamiento honesto con lo que está dentro. Silenciar el ruido interno no es lo mismo que callar los sentimientos. Al contrario, es darles espacio, pero sin ser dominado por ellos. Es escuchar la tristeza sin convertirse en su rehén. Es reconocer la rabia sin dejar que dicte tus actitudes. Es mirar la ansiedad con compasión, no con desesperación, porque cuando intentas reprimir lo que sientes, el ruido solo aumenta. Pero cuando acoges lo que sientes con conciencia, se disuelve, pierde fuerza, y la paz empieza a aparecer. Pero claro, eso no ocurre de un día para otro, porque el ruido interno se ha estado alimentando durante años, por hábitos, creencias, traumas, rutinas, y el primer paso para cambiarlo es darse cuenta de cuánto lo estás alimentando sin notarlo. Es el tiempo excesivo en redes sociales, es la comparación constante con la vida de los demás, es el hábito de quejarse sin actuar, es la autoexigencia desmedida. Todo eso hace ruido, todo eso ocupa un espacio que podría usarse para respirar con más ligereza. Por eso, silenciar la mente comienza con elecciones simples, y una de las más poderosas es aprender a estar solo, no en el sentido de aislamiento, sino de soledad elegida, de estar contigo mismo sin necesidad de distracción constante, sin necesitar ruido externo para huir del ruido interno. Es en el verdadero silencio donde te encuentras, es ahí donde llegan las respuestas, donde el alma descansa, donde la mente se reorganiza. Los estoicos también hablaban de esto cuando practicaban la contemplación. Se detenían, observaban la naturaleza, observaban su propio cuerpo, observaban sus propios pensamientos, y ese hábito creaba espacio. Espacio entre un pensamiento y otro, espacio entre un impulso y una reacción. Y es en ese espacio donde habita la sabiduría, porque cuando todo dentro de ti está gritando, no puedes oír nada, pero cuando aprendes a silenciar, te escuchas a ti mismo con más claridad. Silenciar el ruido interno también pasa por algo que muchos evitan: el perdón. Y no solo el perdón al otro, sino el perdón a uno mismo, porque muchas personas cargan con una guerra interna alimentada por errores del pasado, por fallos que no pueden superar, por decisiones que desearían rehacer, pero la verdad es que el pasado no cambia. Lo que puede cambiar es la forma en que lo miras, y el perdón, en ese contexto, es como un botón para apagar ruidos. No borra la memoria, pero quita el peso. Y la paz, muchas veces, comienza cuando te permites empezar de nuevo sin culpa. Otro paso esencial es la respiración. Puede parecer simple, incluso obvio, pero ¿cuántas veces al día realmente respiras de forma consciente? La respiración es el puente entre el cuerpo y la mente. Cuando respiras lento, profundo,
envías una señal a tu sistema nervioso. Todo está bien. Y poco a poco, el cuerpo se relaja. La mente se desacelera. La tensión se disuelve. La paz entra. Por eso, al notar que el ruido crece dentro de ti, detente y respira. 3 veces, despacio, con presencia. Solo eso ya cambia tu ritmo interno. Y hay algo más que los estoicos consideraban esencial para silenciar el ruido interno: el enfoque en el presente. Porque el ruido suele venir de lo que ya pasó o de lo que aún no ha sucedido. Pero el ahora, este instante exacto en que estás leyendo estas palabras, casi siempre es soportable. Es en el ahora donde puedes actuar, elegir, cambiar de dirección. Y cuando te anclas en el presente, el futuro pierde el poder de asustar y el pasado pierde el poder de herir. Por lo tanto, si sientes que tu mente está ruidosa, que tu corazón está agitado, que ya no puedes escucharte, tal vez lo que falte no sea más movimiento, sino más silencio. Un silencio que no es vacío, sino lleno de significado. Un silencio que no es ausencia, sino presencia. Un silencio que no necesita ser gritado, porque se construye, poco a poco, con elecciones diarias, con pequeñas prácticas, con conciencia. Y por último, entiende que la paz que buscas no está al final de un largo camino. Está en el trayecto, en los detalles, en la forma en que cuidas tu mente, tu rutina, tus elecciones. Está en cómo te tratas, cómo te acoges, cómo te respetas. Está en la decisión diaria de alimentar lo que te fortalece y silenciar lo que solo te confunde. Porque la paz no es algo que se encuentra por casualidad, es algo que se construye de adentro hacia afuera. 7. Lo que te hiere es el juicio, no el hecho. ¿Alguna vez has notado cómo un mismo acontecimiento puede provocar reacciones completamente diferentes en personas distintas? Alguien pierde su empleo y entra en desesperación. Otro, en la misma situación, respira hondo y ve ahí una oportunidad para empezar de nuevo. Alguien termina una relación y se siente destruido. Otro sufre, sí, pero sigue adelante con dignidad. Lo que cambia no es el hecho en sí, es el juicio que cada uno hace sobre él. Y eso es exactamente lo que el estoicismo enseña con claridad. Lo que te hiere no es lo que ocurre, sino la forma en que interpretas lo que ocurre. Esta lección, aunque simple, es una de las más poderosas que puedes absorber si deseas fortalecer tu mente y vivir con más ligereza. Porque te saca del papel de víctima y te devuelve el control. No sobre los acontecimientos, sino sobre lo que haces con ellos internamente. Y ese control, créeme, lo cambia todo. Porque cuando entiendes que es tu juicio, y no el hecho, lo que genera sufrimiento, tienes la llave para transformar el dolor en aprendizaje, la pérdida en libertad, el desafío en crecimiento. Los estoicos hablaban mucho de esto. Epicteto decía que no son las cosas las que perturban a los hombres, sino la opinión que tienen sobre las cosas. Y esa frase, cuando realmente se comprende, puede liberarte de muchos pesos innecesarios, porque gran parte del dolor emocional que sentimos proviene de la historia que nos contamos sobre lo que ocurrió, y no del acontecimiento en sí. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces te dolió profundamente algo que, en el fondo, era neutro? Una palabra que alguien dijo y que tú interpretaste como un ataque. Un silencio que entendiste como rechazo. Un retraso que viste como indiferencia. Una mirada que juzgaste como crítica. El problema no fue la palabra, el silencio, el retraso o la mirada. El problema fue el significado que tú les diste, y ese significado nació de tu juicio, de tu lectura emocional, de tu interpretación personal, y todo eso puede ser cuestionado. Todo eso puede ser replanteado. La mente fuerte es aquella que no se apresura a juzgar, que aprende a observar antes de reaccionar, que respira antes de sacar conclusiones, que comprende que las cosas son como son y que somos nosotros quienes coloreamos los hechos con nuestras emociones, experiencias y creencias, y muchas veces pintamos todo con los colores del miedo, la carencia, la inseguridad, la ira. ¿El resultado?
sufrimiento innecesario, discusiones que podrían haberse evitado, conflictos que nacen más de suposiciones que de realidades. Aquí entra una práctica estoica esencial: suspender el juicio. Cuando algo ocurra, en lugar de reaccionar inmediatamente con rabia, tristeza o ansiedad, detente. Observa. Pregúntate: ¿lo que estoy sintiendo viene realmente de lo que ocurrió o de cómo estoy interpretando esto? Esta pregunta, por más simple que parezca, tiene el poder de desactivar conflictos internos, porque te obliga a salir del piloto automático, del drama, de la impulsividad, y te invita a pensar con mayor claridad. Marco Aurelio en sus meditaciones se repetía a sí mismo que el mundo externo es neutro. Todo lo que ocurre afuera no tiene carga emocional. La emoción viene de dentro de ti. Y por eso, para los estoicos, el autodominio comienza en la mente, porque es allí donde todo se forma. Es allí donde construyes o destruyes tu paz. Es allí donde decides si alimentarás un pensamiento que te hiere o si lo dejarás ir. Pero seamos realistas. Eso no significa que te volverás una roca incapaz de sentir. Seguirás sintiendo. Te decepcionarás, te frustrarás, sentirás tristeza, ira, miedo. Y está bien. Lo que cambia es lo que haces con esos sentimientos. En lugar de ahogarte en ellos, aprendes a ponerlos en perspectiva. En lugar de permitir que gobiernen tus días, los observas con distancia. Y con esa distancia ganas claridad. Y con claridad viene la ligereza. Un ejercicio práctico es escribir tus juicios y luego reescribirlos desde una nueva perspectiva. Por ejemplo, en lugar de pensar «esa persona me ignoró porque no le agrado», puedes escribir «esa persona no me habló, tal vez está distraída o tiene sus propios problemas. Eso no define mi valor». Al hacer esto, cambias la narrativa. Y al cambiar la narrativa, cambias el sentimiento. Y al cambiar el sentimiento, cambia tu respuesta al mundo. Otra cosa importante: los juicios más crueles muchas veces son los que haces sobre ti mismo. Te exiges demasiado, te comparas demasiado, te criticas demasiado. Y esas voces internas, si no se observan, se convierten en verdades absolutas. Pero no lo son. Son solo pensamientos, y puedes cambiarlos. Puedes elegir ser más amable contigo mismo. Puedes elegir mirar tus errores como aprendizaje, no como condena. Puedes elegir liberarte de la idea de que debes ser perfecto, porque la perfección no existe, y la rigidez solo genera más dolor. La mente fuerte es aquella que reconoce sus juicios automáticos, pero no se deja guiar por ellos, que comprende que los pensamientos van y vienen, pero que no necesitas aferrarte a todos, que sabe que muchas veces el sufrimiento nace no de lo que sucede, sino de la expectativa irreal de que las cosas deberían ser diferentes. Y por eso el estoicismo insiste tanto en el presente, en la realidad, en lo que es, no en lo que podría o debería ser. Aceptar los hechos como son no es rendirse, es dejar de pelear con la realidad. Y cuando dejas de pelear con la realidad, te queda energía para transformarla o para transformarte tú frente a ella. Y eso es fuerza, eso es lucidez, eso es madurez emocional. Si quieres paz, comienza por observar tus juicios, cuestiónalos, reestructúralos, lleva luz a tu mente, porque una mente oscura proyecta sombras sobre todo. Pero una mente clara ilumina incluso los momentos difíciles. Y como decían los estoicos, cuando cambias la forma de mirar, lo que ves también cambia. Así que la próxima vez que algo te hiera, respira y pregúntate: ¿esto me duele por sí solo o es lo que estoy pensando sobre esto lo que duele? Esa pregunta por sí sola ya es un paso enorme hacia la libertad emocional, porque te recuerda lo que realmente importa. Tú tienes poder sobre cómo interpretas el mundo, y esa interpretación es lo que construye o destruye tu paz. 8. Abraza la simplicidad. La libertad está en lo esencial. En un mundo donde todo invita al exceso, de consumo, de información, de comparación, elegir la simplicidad es casi un acto de rebeldía. Y al mismo tiempo, es un camino silencioso hacia la libertad. Porque cuanto más acumulas, más tienes que cargar. Y cuanto más cargas,
más difícil se vuelve a avanzar. La simplicidad no es una ausencia, es una presencia refinada. Es lo que queda cuando eliminas lo innecesario. Es donde habita lo que realmente importa. El estoicismo siempre ha sido una filosofía de desapego, de claridad, de enfoque, no en el sentido de una vida pobre o carente de experiencias, sino en el sentido de una vida liviana, limpia, coherente. Para los estoicos, la simplicidad no es limitación, es sabiduría. Es saber qué conservar y qué soltar. Es entender que la verdadera abundancia no está en tener mucho, sino en necesitar poco. Es encontrar contentamiento no en los excesos, sino en la profundidad de lo que ya se posee. Séneca decía, la pobreza no consiste en la falta de bienes, sino en el deseo infinito de tenerlos. Esa frase, dicha hace tantos siglos, parece escrita para nuestros días, porque hoy el deseo de más es constante. Más logros, más seguidores, más metas, más pruebas de éxito. Y ahí es donde reside el problema, cuando el más se convierte en una prisión. Cuando corres tanto tras las cosas que te olvidas de vivir. Cuando tu vida se transforma en una acumulación de tareas, compromisos y distracciones que no te llevan a ningún lugar. La simplicidad comienza con una pregunta sincera. De todo esto que estoy haciendo, ¿qué es realmente esencial? Y no solo a nivel material, sino también emocional, mental, espiritual. ¿Qué pensamientos están ocupando espacio en mi mente sin ayudarme a crecer? ¿Qué relaciones me drenan en lugar de nutrirme? ¿Qué hábitos me mantienen estancado? ¿Qué ideas sostengo solo por miedo al cambio? Estas preguntas, aunque incómodas, son el punto de partida hacia una vida más ligera. Abraza la simplicidad no como un destino, sino como una postura, una manera de mirar la vida con más presencia, de saborear el momento sin prisa, de conectarte con el ahora sin perderte en tantas proyecciones, porque cuanto más te vuelves hacia lo esencial, más descubres que aquello que realmente te da paz ya está a tu alcance. Es una conversación honesta, un momento de silencio, una decisión alineada con tus valores, una noche de sueño tranquila, un sí que tiene sentido, un no que libera. Y eso no significa que debas vivir con lo mínimo, aislarte del mundo o abandonar tus sueños, no. Lo que el estoicismo propone es que camines con más ligereza, que elimines lo que solo ocupa espacio, que simplifiques tus pensamientos, tus elecciones, tus exigencias, que dejes de complicar lo que podría ser simple, solo porque te acostumbraste al caos. Porque en el fondo, mucha gente le teme a lo simple, porque en lo simple no hay distracción. Solo estás tú, lo que sientes y lo que evitas. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, cultivaba una rutina de simplicidad. Escribía para sí mismo que no necesitaba lujo para tener paz, que no necesitaba la admiración de los demás para sentirse completo, que no necesitaba títulos, glorias ni grandes acontecimientos para vivir una vida plena. Entendía que el valor de la vida estaba en los principios, no en las apariencias, y esa enseñanza es aún más valiosa hoy, cuando todo parece girar en torno a la imagen, la ostentación, la performance. Vivir de forma simple también significa tener prioridades claras, porque cuando todo es importante, nada lo es. Y cuando dices sí a todo, terminas diciéndote no a ti mismo. La simplicidad exige elecciones, exige enfoque, exige que digas, esto es suficiente. Y esa palabra, suficiente, tiene un poder transformador, porque quien aprende a estar satisfecho con lo suficiente, vive en paz. No se compara todo el tiempo, no corre detrás de validación, no entra en guerras que no tienen sentido, y quizás lo más hermoso de la simplicidad es que te acerca a quien realmente eres, sin máscaras, sin exageraciones, sin personajes. Comienzas a vivir con más coherencia, más autenticidad, más verdad. Empiezas a disfrutar de tu propia compañía, a bastarte, a respetarte, a escuchar tu propia voz sin necesitar el ruido del mundo para sentirte vivo. Pero claro,
Abrazar la simplicidad exige coraje, porque va contra la corriente, va contra lo que la sociedad exalta, va contra lo que muchos consideran normal. Y está bien, ser simple no es ser menos, es ser más libre, más presente, más íntegro, es cambiar la prisa por atención, el acúmulo por ligereza, el exceso por lo esencial. ¿Y cómo puedes empezar? Empieza con pequeñas decisiones. Despréndete de objetos que solo ocupan espacio. Apaga notificaciones que solo generan ansiedad. Disminuye el consumo de contenido que no te aporta. Reduce el número de compromisos que aceptas solo para complacer. Simplifica tu rutina. Da más valor al silencio, a la pausa, al tiempo de calidad, a las personas que realmente importan. Y, sobre todo, simplifica lo que exiges de ti mismo. Porque a veces el mayor peso está en tus propias exigencias internas. Recuerda, la mente fuerte no es la que carga el mundo sobre los hombros, sino la que sabe que vale la pena cargar. Y lo esencial, casi siempre, es liviano. Es simple, es invisible a los ojos, pero profundamente sentido. Es esa paz que no necesita explicación. Esa satisfacción que no depende de la conquista. Ese sentimiento de que, incluso sin tenerlo todo, tienes lo suficiente. Abraza la simplicidad como un estilo de vida, como un valor, como una elección diaria. Porque cuanto más te alineas con lo esencial, más creces. Creces hacia adentro, creces en dirección a tu esencia, creces en lo que realmente importa. Y esa es la mayor libertad, vivir con menos, pero con más sentido. 9. Elige tus pensamientos. No todo merece espacio en tu mente. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que no todo pensamiento que pasa por tu mente merece tu atención? Así es. A veces, tratamos cada idea que aparece como una verdad absoluta, como una orden que debe obedecerse o como un presagio inevitable. Pero lo que los estoicos nos enseñan es justamente lo contrario. No estás obligado a creer en todo lo que piensas. De hecho, si quieres tener una mente fuerte, lúcida y liviana, vas a necesitar aprender a elegir qué pensamientos merecen espacio y cuáles deben ser simplemente descartados. Tu mente, como un jardín, necesita cuidados, y lo que siembras en ella, eso cultiva. Si siembras miedo, crece ansiosa. Si siembras rabia, florece en resentimiento. Si permites que los pensamientos negativos se repitan todos los días, comienzas a vivir en un estado emocional en el que todo parece más difícil, más pesado, más amenazante de lo que realmente es. Y lo peor, ni siquiera te das cuenta de que estás construyendo ese ambiente por dentro. Solo sientes el peso, solo sientes la confusión, solo sientes que algo está mal, pero no sabes exactamente qué. El estoicismo lo plantea con mucha claridad. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Así que usa ese poder con sabiduría. Marco Aurelio, que gobernaba todo un imperio y aún así encontraba tiempo para reflexionar sobre sus propios pensamientos, escribía para sí mismo todos los días, casi como un recordatorio. Tienes poder sobre tu mente. No te dejes arrastrar por lo que no es digno de tu razón. Mira la fuerza de eso. Él sabía que los pensamientos son como visitantes. Algunos son bienvenidos, otros no. Y te corresponde a ti decidir quién entra y quién no. ¿Y cómo hacer esto en la práctica? Primero necesitas observar. No puedes elegir si no percibes. Empieza prestando atención a lo que se repite en tu mente a lo largo del día. ¿Qué tipo de narrativa alimentas internamente? ¿Eres de los que se critican mentalmente, se comparan con los demás, anticipan catástrofes, rumian errores del pasado? Pues bien, esos pensamientos están moldeando tu experiencia de vida sin que te des cuenta. Y lo que es más peligroso, están consumiendo tu energía mental, tu confianza, tu paz. Elegir tus pensamientos no significa pensar en positivo todo el tiempo. Eso sería una ilusión. Nadie vive sonriendo internamente 24 horas al día. Lo que propone el estoicismo es diferente. Es pensar de forma racional, consciente, presente. Es identificar cuándo un pensamiento está distorsionado,
exagerado o simplemente no es útil, y entonces sustituirlo por uno más verdadero, más funcional, más alineado con la realidad. Es tener criterios, porque una mente fuerte es una mente que sabe filtrar lo que entra y lo que se queda. Por ejemplo, puedes darte cuenta de que ante un desafío, tu mente siempre dispara algo como «no vas a lograrlo», «no eres lo suficientemente bueno», «todos te van a juzgar». Esos pensamientos, por más que parezcan espontáneos, no son hechos, son solo hábitos mentales, y los hábitos, como cualquier otro, pueden cambiarse. Cuando cuestionas ese tipo de pensamiento, cuando le respondes con calma, con lógica, con conciencia, comienzas a debilitarlo, y con el tiempo deja de dominarte. Epicteto decía que lo que nos hiere no son los hechos, sino los juicios que hacemos sobre los hechos. Eso es demasiado poderoso, porque nos muestra que, entre lo que sucede y lo que sentimos, existe un espacio, y en ese espacio habita nuestro poder de elección. Si alimentas un pensamiento negativo, ese pensamiento se convierte en un filtro, y todo lo que ves, oyes, interpretas, pasa por él. Pero si cambias el filtro, también cambias la forma en que ves el mundo, y eso transforma tu realidad interna, y en consecuencia tu vida. Tu mente es como una casa, y no dejarías que cualquier persona entre en tu casa y lo desordene todo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué dejar que cualquier pensamiento se instale, se apodere, ponga los pies en tu sofá y aún apague la luz de tu tranquilidad? Es hora de ser más selectivo. Es hora de mirar hacia adentro y preguntarte, ¿esto que estoy pensando ahora me fortalece o me debilita? ¿Me acerca a la paz o me aleja de ella? ¿Me ayuda a actuar con claridad o me paraliza con miedo? No eres víctima de tu mente, eres su guardián, y cuanto más ejerces ese papel, más fuerte se vuelve. Claro que no siempre es fácil. Hay días en los que los pensamientos parecen invasores. Vienen en masa, de repente, como si no tuvieras elección. Pero es en esos momentos que el entrenamiento estoico se vuelve más necesario. Porque en lugar de intentar luchar con cada pensamiento, aprendes a observarlos como nubes en el cielo. Pasan, cambian, se disuelven. No necesitas seguirlos. Solo necesitas elegir cuáles merecen quedarse. Y cuando empiezas a hacer esto con constancia, algo increíble sucede. Tu mente se vuelve más liviana. Los ruidos internos disminuyen, la ansiedad pierde fuerza, la culpa da lugar a la responsabilidad, el miedo se transforma en acción consciente, porque ahora ya no estás viviendo en piloto automático, estás eligiendo. Y toda elección hecha con conciencia es una forma de poder. Si quieres fortalecer tu mente, empieza por ahí, por el simple, pero profundo acto de seleccionar tus pensamientos. Escribe, cuestiona, habla contigo mismo. En lugar de simplemente aceptar un pensamiento destructivo, pregúntate, ¿esto es verdad? ¿Esto es útil? ¿Esto me sirve ahora? Y si la respuesta es no, suéltalo, libéralo, no lo alimentes, porque un pensamiento que no es alimentado se debilita. Y un pensamiento nutrido con conciencia se transforma en claridad. No necesitas pensar menos, necesitas pensar mejor, con más enfoque, más profundidad, más propósito, porque la calidad de tus pensamientos define la calidad de tu mente y por consecuencia la calidad de tu vida. Y no es una exageración decir eso. Quien aprende a pensar bien vive mejor, siente mejor, elige mejor, responde mejor. Entonces, la próxima vez que te encuentres hundido en preocupaciones, ansiedades o autoexigencias, detente por un instante, respira y recuerda, tienes el poder de elegir. Tu mente no necesita ser un campo de batalla, puede ser un templo de silencio, de fuerza y de sabiduría, pero para eso necesita ser cuidada. Y ese cuidado comienza por el filtro, por la selección, por lo que decides dejar vivir dentro de ti. No todo pensamiento merece espacio. No toda idea que surge necesita ser seguida. Y saber eso, aplicar eso, vivir eso, es una de las mayores pruebas de que tu mente se está volviendo fuerte y tu vida más liviana.
Y ahora que has llegado hasta aquí, solo puedo decirte una cosa. Si escuchaste cada palabra, si reflexionaste sobre cada lección, si te detuviste por unos minutos para mirar dentro de ti, entonces ya has comenzado. Ya diste el primer paso para fortalecer tu mente y hacer tu vida más liviana. Porque la transformación no comienza afuera, comienza exactamente así, en el silencio de quien escucha con atención, en la decisión de quien está dispuesto a cambiar, en el coraje de quien elige crecer por dentro. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todas las respuestas, pero sí necesitas caminar con más conciencia, eligiendo lo que merece tu energía y soltando lo que solo te ata. Y si una sola de estas 9 lecciones tuvo sentido para ti hoy, llévala contigo, vívela, practícala, porque el conocimiento que no se convierte en acción se convierte en peso. Pero el conocimiento vivido, ese sí, se convierte en liberación. Si este mensaje te habló, dale like a este video, porque eso le muestra a YouTube que merece llegar a más personas. Suscríbete al canal, porque todos los días estamos aquí, construyendo juntos una mentalidad más fuerte, más libre, más serena. Y dime una cosa, ¿cuál de estas lecciones más te tocó? Quiero leerte en los comentarios. Y si acompañaste este video hasta el final, deja en los comentarios. Yo me quedé hasta el final. Así sabré quién caminó conmigo en cada reflexión, en cada palabra, hasta el último segundo. Y por último, no olvides comentar también la frase del día. Yo tengo una mente fuerte. Esa afirmación, repetida con verdad, puede ser el comienzo de un gran cambio. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, con menos ruido, más dirección y la firmeza de quien decidió no inclinarse ante el mundo, sino fortalecer la mente para vivir con ligereza.